cuando uno contempla este programa, ¿no? Y todo este rosario de logos, ¿no? Pues uno se imagina lo que hay que hacer para construir la arquitectura de esto, ¿no? Eso en general. En estos tiempos, pues el esfuerzo se multiplica por 2 o por 3, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos en los que muchas veces se habla del déficit económico, de la deuda, bien, es muy importante, pero sobre todo el déficit mayor que en este momento está viviendo nuestro país es el déficit de esperanza. Heródoto decía, tu estado de ánimo es tu destino. Bueno, pues nos estamos contagiando un estado de ánimo depresivo en el que parece que no se puede hacer las cosas, que no se puede hacer no sé qué. Entonces, ejemplos como estos, ¿no? Lo que prueban es que se puede, que hay reductos, como decía Asteris, ¿no? de esperanza, de resistentes. El otro día estábamos en una jornada también sobre el agua y había una compañera que hablaba de que se sentían salmones. No que escasea el agua. Muchas gracias. En que se sentían salmones, ¿no? Entonces yo, hasta donde veo, Picur, ¿no? Es un ejemplo más de estos salmones resistentes que mantienen la esperanza en este país, ¿no? O sea que muchísimas gracias por ese ejemplo vivo que dais de resiliencia, ¿no? Yo no quería hacer tanto un diagnóstico sobre el agua y los problemas del agua, porque en realidad, estando ya en el siglo XXI, aunque podemos mejorar los diagnósticos, el gran tema no es el saber más sobre lo que nos ocurre. El gran tema es, bueno, ¿y cómo de una vez hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Qué sabemos que tenemos que hacer? ¿Y cómo de una vez transitamos rápido hacia donde ya sabemos, hacia ese horizonte que ya más o menos dibujamos, ¿no? Ese es el gran tema. En el agua, en la energía, en muchos temas. O sea, el gran déficit no es de que es que no sabemos qué hay que hacer. Sí, ya lo sabían en la cumbre de Estocolmo del 72, se volvió a ratificar en el 92, en el 2002 en Johannesburgo, se ha vuelto a ver en Río de Janeiro. El gran tema es de acción, ¿no? Por tanto, me voy a focalizar en este aspecto, ¿no? En mirar hacia el futuro, hacia lo que hay que hacer, ¿no? No tanto hacia lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que, muy resumidamente, sea uno experto, ¿no? O sea uno un mero espectador de los medios de comunicación, lo que se da cuenta es que los problemas avanzan a 100 por hora y las soluciones vamos a poner a 20 por hora. De tal manera que aunque hacemos cosas, ¿no?, en todos los campos, también en el campo del agua, pues resulta que globalmente diríamos, pero ahora estamos peor o mejor. Pues hay algún aspecto donde podemos estar mejor, pero en general la situación medioambiental del planeta iba peor. Hace poco 28 universidades encabezadas por el Instituto de Resiliencia sueco se planteaban qué 9 límites no deberíamos cruzar en el planeta porque si no entrábamos en zona catastrófica. La mala noticia es que de los 9, 3 ya los habíamos cruzado. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad y las emisiones de carbono en relación con el cambio climático. Ya estábamos cruzando esos límites. Pero incluso los que no habíamos cruzado, como por ejemplo las toneladas vertidas de fósforo a los océanos, pues estábamos vertiendo 9 y el límite era 11 millones de toneladas. O sea que estábamos pues rozando el límite, ¿no? Es decir, que esa es un poco la situación que tenemos en general y también en el tema del agua y por tanto, y por eso un poco el título un poco de mi ponencia de la necesidad de cambios disruptivos, estamos ante que no basta una mera evolución, sino que necesitamos una revolución. ¿Y qué quiero decir con esto? Decía el director de Cosmocaisa, ¿no?, que cuando cambiamos las respuestas es una evolución, cuando cambiamos las preguntas es una revolución.
para que se entienda bien un poco qué quiero decir, hablaré de automóviles y no de agua, ¿no? Si un amigo nos dice, me pregunta a mí, oye, estoy pensando comprar un coche y tal, ¿qué me recomiendas, no? Bueno, pues yo le diría, pues en relación con lo que hay, ¿por qué no piensas en un coche híbrido, ¿no? Que mejora mucho pues la eficiencia del automóvil, ¿no? Bien. Y esto está bien y mejora la situación en relación con lo que ocurre, pero no basta. No basta. ¿Por qué? Porque somos 7.000 millones de seres humanos, porque estamos utilizando los coches igual un 5% del tiempo, porque la mayor parte del tiempo vamos solos en el automóvil. No basta. Así no hay solución. Pero si a esta pregunta de mi amigo, ¿no? De, bueno, quiero comprarme un coche, yo le dijera, bueno, pero ¿y Pablo, de verdad necesitas un coche? Y a lo mejor hablando, llegar a la conclusión de que a lo mejor no necesita un coche, pues a lo mejor llegaba al modelo de Avantcar, ¿no? En Barcelona, o al modelo de Respiro en Madrid, donde entre más de 5.000 ciudadanos comparten 100 vehículos. Eso sí que es una revolución, porque no estamos mejorando un 40% la eficiencia del automóvil, sino que estamos entre 50 ciudadanos utilizando un automóvil. Bueno, aquí ya hay una auténtica revolución. Entonces, este es el tipo de cambios disruptivos que necesitamos. Y muchas veces cuando se habla de medio ambiente, se entiende que estos cambios disruptivos los traen las tecnologías. Y a veces sí, pero muchas veces los grandes cambios disruptivos tienen que ver con las cosas más intangibles, con lo que no se ve. Con los cambios culturales, de la misma manera que en la deriva de un iceberg, ¿no? Pues es más importante lo que no se ve que lo que se ve, ¿no? Imagínense, por ejemplo, todos sabemos un poco cómo está el Mediterráneo, lleno de construcciones, de apartamentos, de tal, ¿no? Sí, esta lógica que yo contaba en el tema del automóvil, ¿no? Que sería frente al modelo de propietario de, yo tengo un coche para mí, ¿no? Que lo utilizo poco, pero tengo para mí, si hubiera impuesto el modelo de Avantcar, el modelo de Respiro, de economía compartida, ¿no? Yo uso coche, ¿no? Pero compartido, ¿vale? Y que esto lo lleváramos a la costa, Y en vez de seguir el modelo de yo tengo un apartamento, mis padres tienen un apartamento como buenos maños en Salou, que lo utilizan, mejor de los casos, toda la familia un mes al año. Si se hubiera impuesto el modelo de economía compartida, es decir, me gusta la playa, me gusta el mar, voy a disfrutarlo, pero voy a un hotel, a un camping, modelo, pues ¿qué tendríamos? Pues tendríamos más playa libre, ¿os imagináis? El Mediterráneo sin apartamentos privados y con instalaciones un poco para utilizarlas entre todos, pues tendríamos mucho más playa, ¿no? Y por cierto, mucho más empleo, ¿no? Quiero decir, ¿y eso qué es? Bueno, es un chip, es un cambio de chip. Es encontrar que a lo mejor hay más lujo en no ser propietario que en ser propietario, porque el propietario muchas veces tiene una de servidumbres. Yo muchas veces, con frecuencia van mis sobrinos se dejan el frigorífico cerrado y una gran parte del fin de semana consiste en volver a limpiar el frigorífico que está enguarrado. Es decir, ser propietario tiene muchas servidumbres también, ¿no? Entonces, muchas veces los cambios disruptivos, también en el tema del agua, tienen que ver con este cambio cultural, con esta nueva manera de enfocar las cosas, ¿no? Pero lo que está claro es que se necesitan esos cambios disruptivos. Y ahí es muy importante en estos cambios disruptivos, ¿no? el reparar más en los fines y no en los medios, ¿no? Esta civilización, lo decía Bertrand Russell, es muy precisa en los medios y muy confusa en los fines, ¿no? Y te dice con precisión nanotecnológica, ¿no? Es decir, mira, esta mesa mide tantos centímetros, tantos milímetros y tantos... Pero cuando ese mismo le dices, ¿y para qué? Empieza a balbucear. Dice, oye, pero
me parece muy bien que conozcas con extrema precisión los medios, pero, oye, ¿no sería más interesante que tuvieras más acierto en identificar los fines? Y, sin embargo, hay una confusión extrema. Por tanto, en política del agua es muy importante tener claros los fines, los para qués, y luego ya los medios, los cómo, es una cosa que es más fácil de resolver. Por tanto, voy a fijarme en este cambio disruptivo más en los fines que en los medios. Entonces, algunos de los cambios disruptivos lo hago a modo de telegrama, porque hablo de 8 que tienen que ver con los fines y 7 que tienen que ver con los cómo lo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, a modo de telegrama, ¿no? Como además luego hablará Pedro, pues seguramente cosas él reforzará. Un primer tema, ¿no? Muchas veces la productividad se asocia al factor trabajo, ¿no? Y en ese campo lo hemos hecho muy bien. En los 50 últimos años había un informe de la OIT que decía que en España, en Europa, la productividad del factor trabajo se había multiplicado pues, un 400%, ¿no? Lo hemos hecho también en ese campo que tenemos en España, por ejemplo, 6 millones de desempleados, ¿no? 5 y pico. O sea que por ese lado, oye, somos unos increíbles, ¿no? Pero en lo que se refiere a la productividad de los recursos naturales, como ahí no está grabada la fiscalidad, pues hemos hecho peor, ¿no? Y en vez de por 400%, lo hemos doblado, 100%, ¿no? En la energía menos. Quiero decir que un gran tema es incrementar la productividad y acabar con el despilfarro y el derroche extremo de recursos, entre otros, el agua. Yo no sé aquí quién tiene un taladro eléctrico en casa. ¿Quién tiene un taladro eléctrico en casa? Levante la mano. En Estados Unidos hicieron un estudio donde llegaron a la conclusión de que en las casas había 50 millones de hogares con taladros eléctricos y, de término medio, ese taladro, en toda su vida útil, se utilizaba 13 minutos. Ojalá aquí la media sea superior. Pero con este nivel de despilfarro en el que vivimos, que representa este hecho del taladro, yo hice las cuentas de mi automóvil, lo utilizo un 5% del tiempo, el apartamento de mis padres llevo un mes como máximo de 12, con este nivel de despilfarro que no nos reporta ninguna felicidad, porque cuando el taladro está parado en casa, nadie se siente mucho mejor por las mañanas por tener un taladro ahí aparcado, ¿no? Lo mismo que mis padres no ganan en felicidad por tener un apartamento en Salou, ahí, sin utilizar, ¿no? Es decir, con este nivel de despilfarro, con esta falta de productividad de los recursos naturales, pues no tenemos planeta. Ya somos 7.000 millones y vamos a más. No tenemos planeta. Entonces, un gran tema es una enorme revolución de la eficiencia en el uso de los recursos naturales y muy claramente en el agua. Hay lugares del Pirineo que ayer comentábamos alguno en tus visitas y tal, que hace poco, no creo que ha cambiado mucho, pues tenían un consumo de 800 litros habitante día. Pues hombre, pues así necesitamos tropecientos planetas para funcionar. O sea, por tanto, en un primer tema, la productividad. Otro gran tema es acabar con seguramente la más grande vergüenza de nuestra civilización. Tenemos muchas, pero seguramente una de las más grandes es la de que en el siglo de Google, ¿no?, los niños siguen muriendo por millones por diarrea. Una civilización que es capaz de enviar una nave a Marte para saber si hay agua es incapaz de dar agua buena a sus semejantes. Esto la historia no juzgará cuando nos vean, porque cuando uno hace lo que puede, pero puede poco, bueno, pues ¿qué va a hacer, no? Pero hombre, es que nosotros podemos mucho. Es que mandamos naves a Marte para saber si hay agua. Ergo, una cosa que hacían los romanos razonablemente hace 2000 años, somos incapaces de hacerlo nosotros 2000 años después. Ese es otro gran tema que debería movilizar la voluntad pública general que está ahí y que yo creo que debe guiar esa política de definir esos cambios disruptivos que yo decía. 3. Tenemos que conformarnos. Antes, cuando se hablaba un poco de la
de la economía, de las empresas, de la actividad económica, la buena empresa era la que tenía beneficios, creaba empleo, creaba pasta, dañando lo menos posible al medio ambiente, minimizando su impacto, ¿no? El impacto. Bien. Como hemos hecho tanto, antes hablaba de la costa del Mediterráneo, pero podemos hablar de las costas de los ríos en las montañas de Aragón, ¿no? Como hemos hecho tanto en tantos aspectos, la contaminación de acuíferos y tal, ya no basta con que no dañemos y que minimicemos nuestro impacto. Tenemos que pasar a un cambio radical de actitud. Tenemos que pasar a regenerar y rehacer y recuperar. En parte es lo que estamos haciendo con el clima. Como nos hemos pasado y hemos con nuestra actividad humana roto el ecosistema climático, entonces tenemos que pasar a otro que ya no es decir, no voy a dañar más, no, perdón, es que tenemos ahora que regenerar. Entonces, en el caso del agua también, como hemos hecho tanto daño, tenemos que pasar a regenerar, ¿no? Punto 4, ¿no? Yo creo que es muy importante también hacer visible lo que permanece oculto, ¿no? Muchas veces, bueno, de hecho tenemos un refrán, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, lo que no es visible no se cuenta, no cuenta, y es muy difícil. Y eso en la política del agua pasa, ¿no? Como el freático, lo que sucede abajo no se ve, bueno, como no se ve el agua que hay, que ha sido necesaria para producir este aparatito, o esta mesa, o esta silla, pues creo que agua para esto, no, si esto no es de agua, ¿no? Entonces, o de una vez entendemos y hacemos que lo que aparentemente no es visible, lo hacemos visible, o no podremos lograr ese cambio disruptivo en la política del agua. Porque, por ejemplo, cada vez que importamos millones de toneladas de soja para alimentar a nuestra ganadería, pues estamos importando agua a expuertas. Y hay un tráfico continuo de agua que va de un sitio a otro, que está embebida en el micrófono, en la silla, en no sé qué, en el automóvil. Entonces, esto lo tenemos que hacer visible, porque no somos conscientes de esto y lo tenemos que hacer visible, ¿no? Quinto, yo creo que después de unos cuantos tiempos de soberbia extrema, pues tenemos que, ejerciendo más la humildad que la soberbia, reconciliarnos con la naturaleza y empezar a imitarla, a hacer biomímesis. De hecho, todas las últimas innovaciones más fructíferas pasan por imitar a la naturaleza. Ahora, por ejemplo, hay desarrollos en la política de regadío que pasan por hacer lo que hace la naturaleza, o lo que hacían los indios navajos en su momento con la ósmosis y tal, ¿no? Quiero decir que tenemos un poco que cambiar el enfoque. Nuestro gran objetivo no es torcerle el brazo a la naturaleza, nuestro gran objetivo es imitarla. Por ejemplo, hemos llenado nuestras ciudades de asfalto. Bueno, pero a poco que nos fijemos, sabremos que el ciclo del agua, que llueve, que se infiltra, que tal, ¿no? Bueno, eso es como hace la naturaleza. Y no decimos, bueno, pues no, pues yo voy a ver toda una... Bueno, pues nos estamos rompiendo el ciclo del agua. ¿Y es que eso no tiene consecuencias? ¿Ninguna? Pues hemos visto que sí. Hemos visto que sí, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar la lógica, el enfoque y decir, no, es que vamos a ver cómo funciona la naturaleza. Por vieja es más sabia, vamos a entenderla mejor y vamos a partir de ella a ver cómo podemos efectivamente compatibilizar nuestra tecnosfera con la biosfera, pero entendiendo bien cómo funciona la biosfera. Y eso es un cambio cultural de enfoque, ¿no? Que tiene muchos aspectos. Tiene, por ejemplo, es pensar de otra mirada los currículos, ¿no? Los currículos muchas veces de
En vez de, por ejemplo, imitar a la química verde, que es la química de la naturaleza, pues nos hemos dedicado durante el siglo XX a crear, pues hemos puesto en circulación igual más de 100.000 nuevas sustancias químicas, que algunas de ellas hemos estudiado y otras no. Y luego decimos, ¡ay! Parece que esto causa cáncer. ¡Ay! Parece que no sé qué. ¡Ay! Leo el prospecto y dice que ojo que tal, ojo que tal, ojo que tal, que la dosis mínima recomendada. ¿Qué hemos hecho? ¿Es que tenemos alergias? Bueno, sí, es que es lo mínimo que nos puede pasar. Es que hemos desarrollado... Claro, sí, es que de repente nuestro ADN se enfrenta, está confrontado con un montón de sustancias químicas que no tenía identificado y que reaccionan pues como sintiéndolas que le están agrediendo. Entonces, o pasamos o cambiamos de lógica, cambiamos de enfoque e imitamos la naturaleza, o vamos a tener más y más problemas. Punto sexto. Hemos vivido, y seguramente un poco, y todavía seguimos viviendo, y por influencia un poco del mundo económico, ¿no?, como si se pudiera crecer ilimitadamente en un planeta limitado. Esto es un poco una cosa de locos, pero vivimos así, vivimos con esa idea de que podemos seguir creciendo al 3, al 5, al 6, al no sé qué, y bueno, ¿cómo que no? Ilimitadamente en un planeta limitado. Ya los clásicos en el frontispicio del oráculo de Delfos decían de nada en demasía. Ya los clásicos decían, ojo, mesura, mesura, mesura. Esa es la mesura que hemos roto, y porque y estamos sobrepasando los límites. Por primera vez en el caso del cambio climático, la humanidad entera, comunidad internacional organizada, aunque no se ha desarrollado todo lo suficiente, el protocolo de Kioto y tal, pero por primera vez se dice, un momento, si no queremos que suba más de 2 grados la temperatura, que la diferencia con la glaciación era cuando Europa estaba cubierta, eran 3 grados, si no queremos que suba más de 2 grados la temperatura, tendríamos que limitar nuestras emisiones y reducirlas, y ahora se habla de un 80% para el año 2050, es decir, se asume los límites. No podemos hacer más de esto, ¿vale? En el caso del agua no se ha hecho esto. Y por supuesto que hay límites. Y allí donde se sobrepasan, pues entonces tenemos graves problemas. Un límite, por ejemplo, es cuando se ha sobreexplotado los acuíferos. Uy, que es que ya no, es que antes tenía un pozo y a 5 metros y ahora es que tengo que poner a 20, y es que tengo que poner... Pues claro que hay límites. Pero hemos vivido como si no hubiera, como si pudiéramos detraer todo el agua de los ríos, como si pudiéramos... Bueno, pues entonces tendríamos que de una vez pensar cuáles son los límites. Y seguramente a la hora de organizarnos a partir de y teniendo en cuenta los límites de la biosfera, yo creo que el agua es un factor más estructurante y seguramente mejor y más pedagógico para que la gente lo entienda que a lo mejor el carbono, que no se ve. ¿Carbono? ¿Dónde está? Aquí está, pero no lo acabo de ver, ¿no? Entonces, sin embargo, el agua sí que se ve. Y sí que la gente entiende que si se contamina en el pueblo de arriba, pues va a llegar a contaminar al pueblo de abajo. Y que no puede asumir a veces tanta caca como le echamos al río. Puede asumir algo. Depende de qué tipo de caca. Pero no toda la caca y no cualquier tipo de caca, ¿no? Entonces, esa idea de límites es fundamental. Y no está metida en la política pública, y no está metida en la conciencia social, y tenemos que meterla en la política del agua, porque si no, no hay solución. Si seguimos pensando que no hay límites, el otro día contaba Pedro, plan hidrológico del Ebro, tropecientas miles de hectáreas, bueno, es que no sé dónde está el límite, podemos discutirlo, pero no me digas que no hay límite, es que hay límite para todo. Podemos andar mucho, pero habrá un límite, ¿no? Yo no puedo hacer andando por mucho que ande 1000 kilómetros diarios, no. Habrá un límite. Que lo podemos estirar, podemos jugar, pero hay límites. Entonces, esa manera de construir políticas sin mirar en los límites, pues no tiene ningún sentido y lo estamos pagando. Y punto 7, yo creo que también en el caso del agua, en todo en la vida, pero también en el caso del agua, yo creo que es muy importante acabar con tratar igual lo desigual, ¿no? Un poco el café para todos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el agua que sale por nuestros grifos, no sé aquí, ojalá aquí
pero en muchas ciudades en España no es lo suficientemente buena como para beberla placenteramente, y es desde luego extraordinariamente buena para tirarla por el váter. Y esa locura con la que gestionamos el agua, de que no discriminamos, que no tratamos desigual lo desigual, Platón lo decía, es una grave injusticia tratar igual lo desigual. Bueno, pues lo aplicamos al agua y tal, ¿no? Pues no, hombre, una cosa es el agua para regar, otra cosa es el agua para beber, otra cosa es el agua... No gestionaremos bien el agua, no nos relacionaremos bien con el agua si no entendemos esto. Y finalmente, punto 8, yo creo que también el agua, y seguramente en eso tiene una diferencia radical con cualquier otro recurso de los que podamos pensar, con cualquier otro, porque el agua no es sino la vida organizada, y eso instintivamente la gente lo sabe, ¿eh? El agua también no solo tiene que ver con la necesidad, sino tiene que ver con el placer. Si uno hace memoria, ¿no? Y uno repasa todos los folletos, cuando hay que organizar las vacaciones alrededor de dónde se estructuran. Que me voy a esquiar, agua. Que me voy al mar, agua. Que me voy al Caribe, que me voy a un balneario, es decir, alrededor del agua. Entonces, nosotros no solo somos estúpidos en el maltrato racional y económico del agua, somos estúpidos desde otro punto de vista más de cultura de la felicidad. Decir, hombre, pero te estás machacando uno de los más claramente vectores que aportan mucho a la felicidad interna bruta, también al PIB, pero también al FIB, a la felicidad interna bruta. Esas para mí serían los 7, 8. Y respecto al cómo llegamos a eso, ¿no? a cómo construimos esos fines, ¿no? Un tema crítico es la gobernanza del agua, ¿no? Y ahí hay muchos aspectos, pero voy a señalar algunos, ¿no? Me parece que era Churchill que decía que un político es aquel que piensa en las siguientes elecciones, ¿no? Un estadista es aquel que piensa en las siguientes generaciones. Esta es la diferencia entre los políticos de corta mirada y los políticos que se elevan y que tienen visión y que miran hacia más allá. En una tribu en Estados Unidos, atrasada, ¿no? Que veíamos, fíjate, pobrecitos, bueno, pues había un consejo de ancianos que deliberaba sobre las decisiones a tomar y valoraba en qué medida esa decisión condicionaba la vida de las siguientes, iba a condicionar o no la vida de las siguientes 4 generaciones. Aquí estamos en la política extrema del cortoplacismo extremo, y en el mejor de los casos se piensa en los siguientes 4 años, que no es verdad. La mayoría de las decisiones se toman pensando en las siguientes elecciones, que están al año, que están a los 2 años, que no sé. Con ese cortoplacismo en la política del agua no hay solución a la política del agua. Pero también hay otro asunto, y es que tiene que ver con la gobernanza del agua, y es que tenemos que incrementar la democracia deliberativa. Una cosa es asumir que elegimos en la democracia representativa unos representantes y que tienen que tomar decisiones, y otra cosa es que se nos niegue a los gobernados la posibilidad de participar en el proceso previo a esa toma de decisiones. Y muchas veces esas grandes decisiones que condicionan a veces por décadas lo que va a pasar en un territorio se toman sin que realmente haya un debate. Muchas veces casi puede haber una regla, no sé si conocen Zaragoza, pero hay un puente, el de hierro, que se sometió a votación de qué colores se pintaba. Bueno, pues me parece bien, claro, pero lo que es un poco estrafalario es que sometamos a votación popular de qué color se pinta un puente, pero no sometamos a votación ya de deliberación cómo y de qué manera vamos a gestionar y vamos a afectar irreversiblemente a los cauces de un río, a hacer una presa, no sé. Es decir, que un tema clave de la gobernanza del agua es incrementar esa democracia deliberativa, ¿no? Otro tema crítico en ese cómo, la financiación, ¿no? Y ahí hay varios aspectos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del desafío del saneamiento, cuando se habla del desafío de
del abastecimiento de los 800 millones de seres humanos que decía, o de los 2.000, prácticamente 500 que tienen problema de saneamiento, siempre no, las prioridades, es que es un desafío económico enorme, tal. Sí, pero Pakistán, que no garantiza a toda su población el acceso al agua buena, potable, tiene bombas atómicas. No es un tema de dinero, es un tema de prioridades. De prioridades. Y muchas veces las prioridades es un tema de los políticos, pero también de la ciudadanía. Porque muchas veces, hablábamos con la gente de Bolivia, son los alcaldes de los municipios los que reclaman antes una cancha de fútbol que un abastecimiento de agua resuelto. Entonces, ese asunto de la financiación, en el fondo, no es un tema meramente económico, sino es un tema sobre todo de prioridad, tanto de la ciudadanía como de los poderes públicos. Prioridad. Primero, lo primero. Era el título de un libro de gestión. Bueno, pues primero, lo primero. Y no hay nada más primero que una población tenga agua buena que beber, ¿no? Y luego hay otro asunto que yo creo que tiene que ver con este tema de la financiación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la crisis en los últimos años en nuestro país ha sido muy clarificadora. Porque hemos visto que cosas que estaban en el capítulo de inversiones, ¿no?, como por ejemplo la construcción del aeropuerto de Castellón, el aeropuerto de Huesca, la construcción de un trozo de un ramal del AVE que iba a ir a Almería desde no sé dónde, pero que ahora hemos cerrado y que allá habíamos gastado 750 millones de euros, ¿no? Yo estuve hace poco visitando el aeropuerto de Huesca. En el aeropuerto de Huesca el último año aterrizó un avión, o sea, menos de un pasajero por año, por día. Pero eso estaba en el capítulo de inversiones, y al estar en ese capítulo daba la impresión que iba a haber un retorno. Invertimos un dinero, iba a haber un retorno. Yo creo que un tema también muy crítico es decir, bueno, como parece que los dineros públicos son escasos, pues vamos a ver y a estudiar cuál es el impacto de esas inversiones y en qué medida inversiones estúpidas e inversiones benéficas. Y ese examen no se hace. Pedro podría contar y no acabar de pantanos que se construyen y luego se dice, pues es que tampoco lo reclama demasiado la gente, hombre, pues es que... Bueno, pero ¿y? Entonces, ¿por qué se hizo? Es decir, que un tema crítico también en la financiación, que es básico, es el tema de la evaluación de las políticas públicas y la realización de estudios de medición del impacto, ¿no? Punto 3. Promover una política colaborativa. Yo creo que si en esto no avanzamos, esto va a tener poca... que tiene que ver con la gobernanza, pero tiene que ver también con una cultura que muchas veces es una cultura del soga-tira, no sé aquí, ¿no?, pero en los pueblos, en el Aragón rural, un juego tradicional es el soga-tira, ¿no? Una soga, casados contra solteros, y a tirar, ¿no? Y un pañuelo en medio para ver quién gana, ¿no? Muchas veces, después de mucho tirar, unos y otros, el pañuelo no se mueve y no pasa nada. Y hemos derrochado un montón de energías, que siempre son escasas, para que no ocurra nada. Nosotros, como mucha otra gente en Aragón, nos opusimos a la realización en el desierto de los Monegros de gran escala. Y otra gente en Aragón, entre otras las instituciones, empresarios y tal, pues pelearon arduamente porque saliera. Casados contra solteros, peleando. Al final no ocurrió nada, pero perdimos tiempo, años, tontos, para que no ocurriera nada. Entonces yo creo que en los temas de Estado críticos del agua, ante los desafíos teníamos que desarrollar otra política colaborativa, porque muchas veces se necesitan cambios tecnológicos, sí, y en ese punto las empresas pueden aportar mucho. ¿Se necesitan cambios regulatorios? Sí, y la administración pública y nuevas políticas públicas pueden aportar mucho. ¿Y se necesitan cambios culturales? Sí, y en ese sentido la sociedad puede aportar muchos, o festivales como este pueden aportar mucho. Es decir, en la medida en que desde los distintos actores se está empujando con un horizonte compartido, pueden provocarse cambios rápidos, pueden provocarse cambios masivos. También es muy importante, punto 4, el cambiar en la política del agua de una política centrada en el hardware a una política más centrada en el software, ¿no? La política del agua muchas veces ha estado
monopolizada por un enfoque muy ingenieril, ¿no? De decir, no, hago esta obra, hago esta infraestructura, pero nosotros ya hemos aprendido a base de manejar ordenadores y cacharritos de informática que en el fondo el cacharrito en sí no es nada, ni sirve para nada, ni funciona si no tiene el software adecuado. Y a veces, no, este programa no me corre, es que no tengo el software. Entonces, el software del agua es muy importante, porque en realidad lo que ocurre o no ocurre en las políticas del agua tiene que ver con un ecosistema de interdependencia recíproca en la que participan las políticas públicas, las tecnologías, los actores claves del agua, los profesionales, la conciencia de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces se cree que resolver adecuadamente la política de saneamiento es poner una depuradora. Bueno, por supuesto que ayuda, pero si la gente entiende que por haber una depuradora puede verter al váter lo que le da la gana, pues hemos hecho un lío. Hemos hecho un lío. Es decir, no solo hay una única solución. Normalmente los problemas se crean porque hay círculos viciosos, como cantaba Sabina, y se resuelven porque creamos círculos virtuosos, ¿no? Con esa interdependencia recíproca, pero actuando no en el sentido de la inercia, sino actuando en el sentido del cambio. Eso es fundamental, ese enfoque sistémico y poner en valor el software del agua. Punto quinto. Yo creo que es muy importante que en los temas también del agua, y yo creo que eso no se ha hecho suficientemente, utilicemos masivamente dos palancas claves del cambio social, que son la vanidad y la vergüenza. En realidad eso es lo que pasa con el informe PISA, ¿no? El informe PISA dice, España, a ver, ¿en qué punto está? Uy, qué abajo, ¿no? Y entonces eso pues mueve y tal, pero bueno, como estamos más abajo, el que esté arriba pues se pondrá contento. Eso en la política del agua yo creo que no se ha utilizado de una forma masiva y rotunda, ¿no? Tendría que haber en la entrada de los municipios de cualquier lugar del planeta, decir, usted no da el agua potable a su población. Joda, que no da el agua potable. Y usted es alcalde de este pueblo. Por favor, ¿cómo? Es que, perdón, es que no he podido ver. Que no da el agua. Entonces, esa palanca, que va más allá de la regulación pública, que es la vanidad y la vergüenza, el escarnio público, yo creo que puede ser muy utilizada para ese cambio, esos cambios disruptivos que antes yo comentaba que había que hacer. Punto sexto, aprovechar las crisis. Hace poquito tuvimos la crisis de Fukushima en el tema nuclear, y la gran diferencia entre nuestro país y otros países, por ejemplo en Alemania, aprovecharon la crisis de Fukushima y decidieron poner un límite al funcionamiento de las centrales nucleares. En Italia aprovecharon la crisis e hicieron un referéndum que bloqueó de una vez, porque ya estaba pactado entre Berlusconi y Sarkozy, la creación de centrales nucleares en Italia. En Suiza también aprovecharon la crisis y cambiaron la política nuclear. En España vamos a hacer que siga funcionando otra vez la central de Garoña, para que funcione con 60 años. ¿Alguien se montaría en un coche que tuviera 60 años de vida, en un automóvil? ¿Alguien tiene aquí un automóvil con 60 años de vida? Pero vamos a hacer que funcione una central nuclear. Estamos locos. Entonces, yo creo que otra de las claves es aprovechar las crisis. Y, desde el punto de vista autocrítico, yo creo que muchas veces no lo hemos sabido aprovechar en este país, ¿no? Como en otros países se aprovecha. Y finalmente, y punto 7, yo creo que esto es un tema muy crítico, y con esto acabaría, y acabo con esto porque me parece fundamental. El prerequisito casi de todo lo que he contado en cómo hay que hacer las cosas es que necesitamos en la política del agua pasar de una moral de proximidad a una moral de larga distancia. ¿Qué quiero decir, no? Nosotros estamos programados para compadecernos, para
perturbarnos, para conmovernos por lo que le ocurre al prójimo próximo. Y ahora saldremos a la calle, seremos mejores o peores personas, pero si hubiera unos niños llorando ahí, pues diríamos, ¿pero qué te pasa? Pero vamos a ver, te podemos ayudar, ¿no? Seguro, seguro. En Seo de Urgel y en Nueva York y en cualquier sitio. Ahora bien, si esos niños, no con esos problemas, sino con 10 veces más problemas, no están ahí en la calle, sino que están en otro país, lejos, o no están en este tiempo de ahora, sino que van a estar dentro de 20 años, bueno, ahí ya nos conmovemos menos. Y de hecho, hice un experimento con macacos mulata, en el que metían a macacos mulata en una jaula y otros compañeros macacos mulata en la de al lado. Y vieron que unos tiraban de la cadena y les daban comida, alimento. Pero comprobaron que cada vez que ellos tiraban la comida y les daban alimento, en la jaula al lado del lado les daba una descarga eléctrica a sus compañeros. Lo veían y lo entendieron. Y una vez que lo entendieron, fueron capaces de privarse de tirar de la cadena, de privarse de alimento para no hacer daño. Es decir, estamos programados para esa compasión de corta distancia, pero no estamos programados genéticamente, nuestro software moral no está preparado para esta moral de larga distancia. Y si no nos preparamos y si no desarrollamos esa moral de larga distancia, los problemas del agua no tienen solución. Porque si yo no me conmuevo por lo que van a sufrir mis hijos en relación con el acuífero que estoy yo contaminando, pues no haré nada. Y si yo no me conmuevo por lo que va a pasar en el delta del Ebro, y así ocurre, que es que los informes dicen, ojo, que va a desaparecer, pero como está lejos, como no lo veo, pues no me conmuevo. Y como no me conmuevo, no hago nada. Volvemos un poco al refrán de antes. Ojos que no ven, corazón que no siente. No lo veo porque está lejos en el espacio, no lo veo porque en el tiempo no ha venido, pues no hago nada. Entonces, o resolvemos por así decirlo, esta corrección de la miopía moral, o esto tiene poca solución. Y en realidad la idea clave de la sostenibilidad tiene que ver con esto, con la corrección y el ensanchamiento de la idea del prójimo, que ya no puede ser el prójimo próximo, que ya no es el prójimo próximo, sino que nuestro prójimo es el planeta entero. Porque además ya lo sabemos. Yo he venido en automóvil, como Pedro, y yo sé, no lo ignoro, que la contaminación que yo he hecho va a afectar al incremento de la temperatura superficial del océano en el Caribe y va a incrementar el número de huracanes catastróficos en la Nicaragua que yo aprecio tanto. Yo no sé, no puedo alegar ignorancia. Entonces, o gestiono esto, o me conmuevo por esto, o lo tenemos mal. Y esto hay muchos ejemplos. Hicieron un análisis de, ya recordáis, el terremoto de Haití. Y efectivamente el terremoto de Haití, bueno, visto comparativamente, movilizó un gran despliegue de los medios de comunicación. Pero, sin embargo, esos medios de comunicación le dieron más relevancia a la niña, que no recuerdo muy bien, que murió ahí, Cádiz, Huelva. Los medios de comunicación españoles le dieron más relevancia a esta niña que a los más de 100.000 muertos de él. ¿Por qué? Porque la sentimos próxima, porque es de aquí, porque es de los nuestros, es nuestro prójimo. Pero lo lejano es una estadística, ¿no? Decía Stalin, ¿no? Con su cinismo, decía, la muerte de un hombre es una tragedia, mientras que la de millones solo es estadística. Y es eso. Yo decía, 800 millones de seres humanos, es estadística. Me conmueve un primo mío que tengo yo, que lo conozco, que lo he visto ayer, pero 800 millones es estadística, ¿no? Entonces, o corregimos esto, decía también la Madre Teresa de Calcuta, para citar a dos muy lejanos, ¿no? Si miro a las masas no haré nada, pero actuaré si me fijo en un ser humano. Que en el fondo es lo hemos visto también un poco en las políticas de cooperación. La gente se conmueve con los apadrinamientos porque parece que hay un niño, una persona concreta, ¿no? Pero a lo mejor ese informe que es global, que es habla globalmente del hambre, es un estudio, ¿no?
Entonces, yo creo que o corregimos esto, o curamos esta miopía de la piedad, de la compasión, o no tendremos solución. ¿Y cómo se hace estos ejercicios, por así decirlo, de estiramiento moral, ¿no? ¿Cómo se estira uno, ¿no? Físicamente ya sabemos cómo nos tenemos que estirar, ¿no? ¿Cómo se estira uno? Yo creo que ahí puede haber distintas iniciativas, sugiero algunas, ¿no? Contratos de río, puede ser una fórmula para que los que están en la cabecera del río y los que están abajo, pues entiendan, se vean, se reconozcan, generen empatía mutua. Uno de los problemas de la montaña ha sido ese, que la gente del llano, ¿cómo está lejos el pantano que se haga allí? Transferencia del daño, no lo veo, allí lejos, no lo veo, no desarrollo la empatía, me queda lejos, ¿no? Entonces, una vía sería ese tipo de contratos. Otra vía sería crear una especie de vínculos, de hermanamientos entre ciudades, entre municipios, de tal manera que la Seu d'Urgell, por ejemplo, ¿no?, estuviera hermanada con un municipio de Guatemala, donde a lo mejor un 20% de la población no tiene agua, para que la gente entendiera que, bueno, que el que abre el grifo aquí, pues, y que salga agua buena, pues hay otra gente. Es decir, tratar un poco de estirar moralmente, que la gente se conmueva por lo que no ve, ¿no?, en la distancia y en el tiempo, ¿no? También yo creo que los niños, ¿no?, pensar en los niños puede provocar este estiramiento moral, el que la gente perciba, esto un poco lo que decía de la tribu, ¿no? O también yo creo que una fuerza para este estiramiento moral podrían ser los mayores, ¿no? Seguramente la gente mayor es la que, situada en la tarde de la vida, como decía San Juan de la Cruz, sabe que en realidad el examen último es el examen de amor. En la tarde de la vida nos examinarán de amor, decía, ¿no? Bueno, pues seguramente en la tarde de la vida también los mayores pueden tener una visión, una mirada más larga, ¿no?, más amplia, ¿no?, para corregir esta miopía de la compasión. Quiero acabar con esperanza y volveré a hablar de los macacos para generar esperanza, ¿no? Entonces hay otros macacos, unos son los macacos rhesus, ¿no?, y otros son los macacos muñón. Y entonces los macacos rhesus son, dicho en plata, unos cabrones agresivos, muy humanos, ¿no? Y los macacos, si se llaman muñón, sí, muñón, ¿no?, tienen buen carácter, son poco agresivos, si pelean se reconcilian enseguida, buena gente, se tocan mucho, bien, ¿no? Y yo creo que todos hemos crecido con la cosa negativa, ¿no?, con una cierta antropología de negativa, de que las manzanas podridas son las que contagian, ¿no? Pero las manzanas sanas no contagian, ¿no? Si pones manzanas podridas al lado de las sanas, y las podridas no se vuelven sanas, ¿no? Entonces, eso creo que nos ha afectado, ¿no? Es decir, que pensamos que contagia más el mal, ¿no? Pero que el bien, que tiene como menos potencia, ¿no? Tiene menos... Pues bien, en este experimento, que consistió en meter en una misma jaula a unos y a otros, pues primero, efectivamente, cada cual en su sitio, mucho... Pero al cabo del tiempo, quien creó un nuevo clima renacional y quien se transformó eran los macacos rhesus, porque ganaron en la creación de ese clima de buen rollo los macacos muñón. Entonces yo creo, amigos y amigas, aquí estamos entre macacos muñón, ¿no?, y tenemos que ser el fermento y la levadura de ese cambio, Y muchas veces la gente cuando se reúne y piensa, bueno, que somos pocos y tal, bueno, somos pocos, pero primero el cambio lo hacen las minorías. Luego se suman mayorías, pero el cambio lo hacen las minorías, ¿no? La que cambia con su acción de desobediencia, la Rosa Parks en el autobús ahí en Estados Unidos, que se niega a levantarse, pues es una mujer, ¿no? Yo el otro día citaba, cuando Pedro se puso huelga de hambre para el tema del Matarraña, pues era un profesor de universidad. Es decir, no era una gran corporación, era una persona, más minoría que uno, no puede haber, ¿no? Quiero decir que en ese sentido yo creo, y eso para mí es un aliento de esperanza,
que cada vez hay más minorías activas que saben que se necesita un cambio radical, que necesitan cambios disruptivos, que están convencidos, y que el establecimiento de complicidades, ¿no?, entre esos macacos Muñón, ¿no?, sí que puede de verdad hacer ese cambio en la cultura del agua, en la cultura de la sostenibilidad, porque si cambia la cultura del agua, como es tan fundante y tan condicionante, cambia la economía en su conjunto. Si tú aceptas de verdad que no puedes contaminar el agua, tienes que cambiar tu modelo productivo. Tu modelo de la ganadería, tu modelo agrícola, tu modelo, que decir, te obliga a reordenar el conjunto de la política económica en un país, ¿no? En ese sentido, yo acabo con este mensaje de esperanza. Amigos macacos y macacas Muñón, hay esperanza, y la clave es que sumemos fuerzas y que nos multipliquemos. Muchas gracias. Yo creo que hay mucha gente que cree en un mundo mejor, pero no hay tanta gente que crea un mundo mejor. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, que pasar de creer a crear. El de lamentar la oscuridad, hay mucha gente que lamenta la oscuridad, pero no tanta gente que enciende velas. Entonces yo creo que el gran cambio, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, contigo, el gran cambio, y más en un mundo cansado de las palabras, ¿no?, es el gran cambio de la acción. Y el que crucemos esa raya y que no nos conformemos solo con creer en, y pasemos a crear ese mundo mejor. Yo creo que esa es la... Si hacemos eso, si la gente que cree, porque crea, esto ya está solucionado. Porque las acciones nos interpelan y nos conmueven. El otro día nosotros estuvimos visitando un edificio que han hecho sustentable, sostenible, saludable, y salimos diciendo, es verdad, tenemos que hacer algo. ¿Qué te conmueve? Esa visión, la acción del otro. Si nos hubieran hablado de la sostenibilidad, ¿qué tal? Bueno, sí, salimos, pero no salimos conmovidos. Cuando te conmueves, cuando ves algo, a mí me conmueve este festival. Pero, hombre, Picur, esto, Dios mío, esto me conmueve. Pues si esto se puede hacer, pues se puede hacer en cualquier lado, ¿no? Entonces yo creo que esa apelación, ¿no?, que dices a juzgarnos y a examinarnos por nuestras obras, yo creo que es fundamental, y si eso cambia, el mundo va a cambiar, ¿no? Porque cada vez hay más gente que está convencida de la necesidad de ese cambio, ¿no? Fíjate, yo creo, por ejemplo, en el cambio climático tienes informes y contrainformes y programas de información enormes, ¿no? Yo creo que lo que cambia el mundo son las emociones. Fíjate, dictadura argentina. El mundo ya sabía lo que pasaba, y en Argentina ya sabían lo que pasaba. Pero lo que constituye un punto de ruptura y que precipita el final son unas madres y abuelas que se ponen unos pañuelos en la cabeza y que hacen un discurso muy poco informativo y apenas apoyado en el artículo tal de los derechos humanos, sino que hacen unas preguntas muy sencillas. Mi hijo, ¿dónde está? Mi nieto, ¿dónde está? Quiero decir que para cambiar el mundo se cambia desde la emoción, ¿no? Por eso yo hablo un poco de conmoverse, de la moral y tal, se cambia desde la emoción. Entonces la información sirve, ayuda, pero se cambia desde el compromiso, desde la pasión, desde la emoción, y en eso yo creo que muchas veces la gente que estamos en los temas medioambientales nos hemos equivocado, porque hemos hecho un discurso muy racional y poco emocional. Y hemos hablado del IPC, el informe no sé qué, que no habría que superar las partículas de concentración de 350, que ahora estamos en 400. Yo, consciente de eso una vez, cuando había un programa de televisión, yo decía, cambio climático. Y yo voy a dar cambio climático. ¿Qué voy a decir? Ya por la mañana.
Y dije, esto no sé cómo lo voy a... Y al final tuve la inspiración y me llevé un calcetín pequeño de mi hija pequeña, y en un momento determinado, y dije, el cambio climático, y saqué el calcetín, ¿no? Y dije, el cambio climático va de esto. Se puede hacer un gran informe, pero simplemente se puede sacar este calcetín. Mi hija, yo quiero un planeta donde mi hija pueda vivir, y sus hijos, en paz, con el clima. Quiero decir que yo creo que tienes razón en la importancia un poco de la información, pero yo a veces siento, a lo mejor es un tema de que hemos insistido mucho en la información, pero que le hemos metido poca... Y en eso el arte, el cine, que es sobre todo movilización de sentimientos, de emociones, debe ayudar más. Debe ayudar más. O sea, las artes, ¿no?, que parece que son un lujo, tal, y que sin embargo se dirigen muy claramente al alma humana, nos tienen que ayudar más para este cambio, ¿no? Porque yo creo que el mundo cambiará en la medida en que le metamos pasión y le metamos emoción al cambio, ¿no? Lo primero, el tema del agua, como es tan neurálgico, tan básico y tan central, puede sufrir más o menos olas en relación mediáticas en relación con esto, pero está ahí. Y todavía más, mi impresión, mi intuición es que va a estar y que va a haber muchas crisis asociadas al tema del agua, porque el cambio climático se manifiesta en relación a través del agua, por su ausencia, por inundaciones, porque ahora viene y en las costas del mar Cantábrico son asoladas por no sé qué. Quiero decir que el agua es la manifestación del cambio climático. Entonces, yo creo que una de las cosas que va a pasar, por ejemplo, es que se van a incrementar. Teníamos unas infraestructuras y unas normas y una no sé qué con determinado clima, pero todo esto se va a romper y se va a tensionar y va a haber conflictos, se van a incrementar los conflictos entre territorios. De hecho, en otros países ya está pasando. Y eso va a tensionar un poco. Y entonces en esas crisis del agua, pues esto que dices, bueno, ahora volverá porque está ahí, porque no se ha ido, porque es un tema de fondo, ¿no?, de marea, ¿no? En el tema un poco lo que planteas, yo creo que durante años ha vivido en este país, ¿no? Si recordamos un poco cuál era la política de los municipios en el tema de urbanismo, y uno miraba un poco los periódicos, estaban hablando sobre todo de la ciudad que no existía. Vamos a hacer una urbanización allá, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer una gran infraestructura por aquí, y la ciudad que existe y los ciudadanos que existen, olvidados, ¿no? Ahora, yo creo que es una de las cosas buenas de la crisis, tenemos que pasar de la política de los grandes fastos, infraestructuras, ¿no?, a una política centrada en las personas, de la micropolítica, de decir, bueno, a ver, las madres y no sé qué, la dependencia, a ver, ¿cuántos millones de personas hay que o son mayores dependientes o tienen que cuidar a mayores dependientes y no sé qué? ¿Cuántos? Esa es la política que se necesita. Y de hecho, en parte, esa distancia de la casta y tiene que ver con que se han distanciado de los problemas reales de la gente. La gente en Aragón no pedía un macro establecimiento de casinos y no sé qué en Monegros. Pedía ayuda para cuidar a su padre con Alzheimer y sigue pidiendo. Pedía esa micropolítica pensada en las personas, en hacer más fácil la vida de las personas y de vivir más decentemente la vida. Entonces, la política tiene que girar en esa dirección. Y en ese sentido, todas estas iniciativas de locuras, ¿no?, un poco de que hacemos esto, que hacemos lo otro, que cada cual ha buscado una, ¿no? En Madrid, el que venía, el de no sé qué, aquí, ¿qué tal? Son un poco, para mí, locuritas un poco del mismo tipo de política descentrada de el verdadero foco que tiene que ser el bienestar y la felicidad de las personas humanas, concretas y reales. Esto es razón.